Amén. Sean bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la bendita, hermosa, poderosa palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bienvenidos nuevamente. Gloria a Dios. Vamos a seguir con estos estudios acerca del bendito Espíritu Santo de Dios. Que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Espíritu Santo intercede también por nosotros. Y la palabra de Dios nos muestra, nos dice que el Espíritu Santo nos libera, porque Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así es que el Espíritu Santo de Dios dice que el que nos guía, el que nos va a enseñar todas las cosas. Automáticamente el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro, el que nos enseña todas las cosas, porque nosotros realmente ignoramos muchas cosas espirituales. Estamos ignorantes de muchas cosas espirituales y quien nos las va a revelar es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos revela. Es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas, no algunas, dice que todas las cosas. Pero necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios. Y al conocerlo, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo de Dios. Es un estilo de vida. Y entonces vamos a empezar a caminar con el Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy es caminando en el Espíritu. Y es en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a la bendita palabra de Dios en el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 36 del 25 al 27, vamos a leerlo. Gloria a Dios, donde Ezequiel está profetizando que después de nuestro Señor Jesucristo íbamos a recibir al Espíritu Santo de Dios. Porque Jesucristo lo dijo, no los dejaré solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios. Él los va a guiar, los va a enseñar. El Espíritu Santo estará con ustedes y estará en ustedes, con ustedes a un lado y en ustedes dentro de nosotros. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo el mundo no lo puede ver porque no lo conoce. Pero a los hijos de Dios les dice, no os dice, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros. Eso es muy diferente. Ser hijo de Dios, a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, a ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es el que dice la Biblia que nos va a estar convenciendo siempre. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Eso es todos los días de nuestra vida. Él hace esa labor de convencimiento en nosotros. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da ese convencimiento. El Espíritu Santo nos convence que es una realidad, que hay una vida eterna, que hay calles de oro, que hay mar de cristal, para todos aquellos que se consagraron, que se purificaron, que amaron a Dios en esta vida, les espera la nueva Jerusalén. ¿Quién nos da ese convencimiento? El Espíritu Santo de Dios. Antes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que si ustedes aman al Señor Jesucristo, todas esas promesas divinas son para nosotros. La nueva Jerusalén nos está esperando. Las cenas del Cordero, bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios, esas calles de oro, puertas de perlas, los cimientos, dice la Biblia, que son de diferentes tipos de piedras preciosas, cornalina, esmeralda, topacio, ámbar. Bueno, ahí viene en Apocalipsis las 7 piedras preciosas, como están los cimientos de la nueva Jerusalén. Es preciosísimo. Ni siquiera nos imaginamos, dice la palabra de Dios, lo que nos espera. Jesús no miente porque Él nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Después dice, me tomaré a mí mismo y vendré otra vez. Vendré otra vez para que donde yo estoy,
ustedes también estén y vean mi gloria. Eso es lo glorioso, lo majestuoso, que la Biblia dice que un día vamos a ver a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, lo vamos a ver cara a cara, porque aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, quiere decir, lo veremos tal como Él es. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y quién nos da ese labor de convencimiento? Es el Espíritu Santo que nos dice, yes, esto es cierto. Bendito sea nuestro Dios. Como dijo Jesús, de cierto os digo. De cierto os digo, lo repetía, quiere decir que es unas cosas ciertísimas. Bendito sea nuestro Dios. 36:25 del libro de Ezequiel. Vamos a leer la bendita escritura. Alabado sea su santo y bendito nombre, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, con temor y reverencia, dice así la bendita escritura. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es el 24 que leí, pero empezamos desde el 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire qué versículo tan contundente, es una promesa divina, que Él nos limpia de todo pecado, es lo que dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando la Escritura nos dice también en Isaías, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Vamos a ser bendecidos en esta tierra. Es lo que dice la bendita Escritura. Bendecidos en esta tierra y en el siglo venidero, la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. O sea que ganamos aquí y ganamos allá con Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, si vivo para Cristo, gano. Si muero para Cristo, gano. De todos modos, gano. Viva o muera, sigo ganando. Bendito sea nuestro Dios. Con Cristo somos más que vencedores. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 26 del capítulo 36 del libro de Ezequiel, sigo leyendo. Os daré corazón nuevo. Póngale mucha atención a este versículo porque Él es el que lo hace. Nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Tiene que haber una fuerza superior para que nosotros cambiemos. Y es la fuerza del Espíritu Santo de Dios que hace que las personas cambien, que tengan un nacimiento nuevo. Aquí dice la Escritura, es Dios mismo hablando. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando aquí habla que va a dar un corazón nuevo y va a poner un espíritu nuevo, está hablando del espíritu del hombre, porque a todos se nos dio un mismo espíritu, a todo ser viviente. Si está viviendo es porque ese se le llama el espíritu del hombre. El que un día, dice el libro de Eclesiastés, que un día ese espíritu que Él nos dio para que viviéramos en esta tierra, el espíritu del hombre, ese espíritu, dice, se lo vamos a devolver a Dios que fue el que nos dio. Por eso cuando muere una persona, dicen, entregó el espíritu. ¿Por qué? Porque es el espíritu del hombre. Aquí está con E chica. Póngale mucha atención porque dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. O sea, ya no es espíritu del hombre con el que ya se había corrompido, ya con los afanes de este mundo, con las distracciones de esta tierra, sino que era indiferente a las cosas de Dios. Por eso dice, les voy a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón endurecido, que no quería nada con Dios, que le aburrían las cosas de Dios, que era indiferente. Les voy a quitar ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quiere decir un corazón sensible a las cosas del Espíritu Santo de Dios, porque en el siguiente versículo vamos a ver lo que habla del Espíritu Santo. El versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros, que es el versículo central, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Allí está ya hablando del Espíritu Santo, el Espíritu con E mayúscula. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no proviene del hombre, esto no es porque nosotros nos esforcemos por hacerlo. Es Dios mismo que quita ese corazón endurecido, pone un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nos gozamos con la palabra de Dios, nos regocijamos cantándole alabanzas, y más aún cuando nos disfrutamos su bendita presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, se nos fue quitado ese corazón duro. Por eso el mundo dice no nos conoce, porque a Él tampoco lo reconoció. Mucha gente no puede comprenderlo, porque dice, pero ¿cómo? Si este era esto, era lo otro, esto era lo peor, y ahora se ve diferente. Es porque Dios les quitó ese corazón de piedra, les puso un corazón sensible al Espíritu Santo. Además, por gracia, dice la bendita Escritura, dice que pone su espíritu, pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahí es donde el apóstol Pablo lo confirma, allá en Corintios, cuando dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, dentro de nosotros. Así que la palabra de Dios es muy clara cuando dice, el cuerpo, dice, no es tuyo, el cuerpo es del Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Así que muy erróneamente, mucha gente dice, yo hago con mi vida lo que yo quiera. No es cierto eso, no es cierto, no es la vida de Él, es la vida de nuestro Dios que nos la da mientras pasamos en esta tierra. Ahora, estando en esta tierra, teniendo el bendito Espíritu Santo de Dios, es donde se cumple la escritura que dijo Jesucristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, mucha gente no puede comprender eso, la lógica humana no lo puede comprender, que estamos aquí, pero no somos de este mundo. La Biblia eso lo dice claramente, bendito sea nuestro Dios. El hombre natural hasta se ríe, hasta se burla, porque dice, pero ¿cómo si estás aquí? No lo pueden entender. El hombre natural, la mente carnal, no lo puede entender. Para ellos son locura. Quien lo entiende es porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted no puede entender muchas cosas, pídele al Señor que le dé su Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura. Si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Eso es gratis, se puede decir. Tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, querer las cosas de Dios para que venga el bendito Espíritu Santo, repose en nosotros de Dios, en nuestro corazón, y allí nuestro corazón se convierte en el altar de Dios. Y la Biblia dice que en el altar de Dios, el fuego de Dios siempre tiene que estar encendido. Tiene que haber una comunión diaria con el Espíritu Santo de Dios. Esto no es un día sí, un día no, a veces no. Es un estilo de vida, es una comunión diaria con el Espíritu Santo de Dios, como cuando el pueblo de Israel, cuando dice la bendita Escritura que venían por el desierto, la nube que los guiaba, el fuego en la noche, bendito sea nuestro Dios, era el Espíritu Santo de Dios que guiaba al pueblo de Israel. Ahora es diferente, ahora es el Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora no lo vemos por fuera, ahora es dentro de nosotros que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo hermoso, glorioso de nuestro Dios. Así que Ezequiel está profetizando que cuando viniera el bendito Espíritu Santo, que se derramó en el día de Pentecostés, conforme a otra profecía que había dicho el profeta Joel, allá en Joel 2:28, cuando dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y está refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. Se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, cuando dice la Biblia que vino un viento recio
Y dice la Biblia que estaban 120 en el aposento alto y vino el Espíritu Santo de Dios, se les repartieron lenguas como de fuego, dice la Escritura, y fueron cambiados, fueron transformados, ya no fueron las mismas personas. Ahí estaban los discípulos que habían estado con Jesús, estaba Pedro, que había caminado sobre el agua, había visto los milagros de Jesús, pero su vida todavía no era transformada al 100%. El que viene a transformar las vidas, a dar un verdadero nacimiento nuevo, es el Espíritu Santo de Dios, porque ya no fueran las mismas personas. Entonces ya tenían el poder del Espíritu Santo conforme a los que les había prometido el Señor Jesucristo, que esa promesa también es para nosotros cuando dice, pero recibiréis poder. Ahí está el poder de Dios. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de poder, el evangelio de milagros, de prodigios, de maravillas, de señales. Ese es el verdadero evangelio. Conforme al libro de los Hechos, vemos al apóstol Pedro, que Pedro ya no fue el mismo. Pedro hizo milagros. La bendita escritura nos relata los milagros que hizo Pedro. Por ejemplo, el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando iba al templo de la Hermosa, que dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía? La unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y luego dice la escritura que él estaba en Lida, allá en Jope, y dice que sanó a un paralítico que tenía 8 años con esa parálisis, llamado Eneas, y le dijo, Eneas, Jesucristo de Nazaret te sana. Se levantó el paralítico, inmediatamente lo mandaron traer, y entonces dice que se fue para Jope, donde estaba Dorcas, que había muerto, y otro milagro de Pedro, caminando ya en el Espíritu Santo de Dios, levantó, resucitó a esta sierva del Señor, que era útil en la obra de nuestro Dios. Allí levantó a Dorcas, que cuando dice la Escritura que él la resucitó. El apóstol Pedro hizo milagros. El primer milagro que hizo fue cuando dice que se levanta en él a su primera predicación y se convierte en 3,000 almas. Mire la unción poderosa de alguien que camina en el Espíritu Santo de Dios, alguien que le crea a Dios. 3,000 almas se convirtieron. En su segundo mensaje se convirtieron 5,000 almas. Bendito sea nuestro Dios. Así que Pedro fue diferente. El que lo negó, el que dijo malas palabras, él fue el mismo que ya cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Dice la bendita escritura que él hizo milagros, así como hizo Jesús, porque Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún, porque yo voy al Padre. Ahora vemos también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba rumbo a Damasco, cuando dice la escritura que entonces dice que vino una luz cegadora y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa te es, coces contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, él persiguiendo a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo. Él dijo, lo que le hacen a uno de mis pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Por eso dijo, ¿por qué me persigues? Entonces dice que se fue a Damasco, a la calle derecha, lo relata la palabra de Dios. Vino un siervo de Dios, Ananías, que estaba caminando con el Espíritu Santo de Dios, y le dijo a Ananías, allá le dio las instrucciones, lo que tenía que hacer. Allá está Pablo, y dice, pero Señor, este es el que persigue a tu iglesia. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi gloria a las naciones, a los grandes, a los magistrados, a los principales. Así que bendito sea nuestro Dios. Ahí dice que Ananías, dice que le puso las manos, porque había quedado ciego, se le cayeron de sus ojos como escamas, y luego dice que fue bautizado, recibió el Espíritu Santo de Dios. Así que el apóstol Pablo, hasta cuando fue bautizado, revestido con el Espíritu Santo de Dios, empezó a caminar con el Espíritu Santo de Dios, y fue diferente. Su mente fue transformada. Se le quitó ese corazón de piedra y se le dio un corazón de carne, un corazón sensible, porque él conocía mucha letra. Él mismo relata que era fariseo de fariseos, que él apegado, aferrado a su religión, a sus tradiciones, a sus costumbres, que nadie lo podía cambiar. Solamente el que vino a hacer ese cambio en el apóstol Pablo fue el Espíritu Santo de Dios.
Él empezó a caminar en el Espíritu Santo de Dios, también levantó paralíticos, sanó enfermos, resucitó muertos también el apóstol Pablo, porque estas obras las hace el Espíritu Santo. Es la unción poderosa del Espíritu Santo. La unción es la que rompe todo yugo, dice la bendita Escritura. La unción pudre todo yugo de esclavitud. Nosotros ya no estamos en esclavitud. La Biblia dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo que nos tenía el enemigo, que nos tenía cegados. Llevábamos esas cargas del enemigo pesadas, pero Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón, para que haya descanso para vuestras almas. Bendito sean, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya con el Señor es muy diferente. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos preocupaciones, problemas, ansiedades, el apóstol Pedro también en su carta él escribe, dice 5:7, ahí escribe él, capítulo 5, versículo 7, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, porque él nos ama, y nos ama, dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. Es una extensión de amor todavía, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y que si nosotros somos infieles, mire lo que dice la Escritura, Él permanece fiel, porque es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de perdón. Así que bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Ahora he hablado del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, cómo fueron transformados. Pablo predicaba, la gente se convertía al evangelio de Jesús porque había una unción poderosa en esas palabras. Esta palabra iba acompañada con el Espíritu Santo de Dios y es cuando hace efecto. El conocimiento, la información, sí, es importante, pero cuando viene la unción sobre ese conocimiento, sobre esa información, es cuando causa efecto en los corazones. Bendito sea nuestro Dios. La unción que rompe todo yugo. Y primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseñará todas las cosas. No es mentira, es verdadera. La unción, el poder de Dios. Busquemos la unción, busquemos el poder de Dios. Eso es lo que rompe todo yugo. Ahora el Señor por su gracia y su misericordia dice que va a quitar de nosotros ese corazón de piedra y va a poner un espíritu nuevo, el espíritu del hombre, pero que también va a poner al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que dice la Escritura, ese es el trabajo completo, poner por obra, el Espíritu Santo de Dios es el que hace que nosotros pongamos por obra lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está diciendo. Así que la Biblia nos dice que Él pone su espíritu dentro de nosotros. Ahora, esto es voluntario. En el capítulo 6 del libro de Génesis, parece que es el versículo 4, donde dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre, porque el hombre es carne. Sí, 6:4, gloria a Dios, 6:4 de Génesis. El Espíritu de Dios no va a contender. Si la persona quiere, bien, y si no, también no obliga a nadie. El Espíritu de Dios no va a contender con nadie, es con el que lo anhele, con el que lo desee, con el que quiera. Allí viene el Espíritu Santo de Dios. Él respeta a la persona. Si la persona quiere, bien, y si no, pues ni modo, no quiere la salvación eterna, porque la Biblia dice que esto no es cualquier cosa lo que está de por medio, es la vida eterna. No es cualquier cosa, es la vida eterna la que está de por medio. Sabemos que esta vida es pasajera, los días que nos dé el Señor en esta tierra son muy rápidos. La Biblia dice que en nuestro tiempo en esta tierra, dice el rey David, es cual sombra que no dura. Eso es lo que somos aquí en esta tierra. Y el apóstol Santiago nos dice que somos neblina, que aparece por un poco de tiempo
y luego se desvanece. Y Isaías el profeta, él dice que es como la flor del campo, que se marchita y se seca. Así es nuestra vida en esta tierra. Así que busquemos lo eterno, busquemos lo celestial, lo que nunca termina, el reino que nos ha preparado nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al bendito nombre de nuestro Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Hay una historia en el capítulo 3 del libro de Daniel de tres jóvenes hebreos que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, porque para hacer lo que ellos hicieron se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Ellos caminaban con el Espíritu Santo de Dios. Ellos no se guiaban por las circunstancias que les rodeaban, no se guiaban por el ambiente donde ellos estaban, sino ellos caminaban con el Espíritu Santo de Dios. Había una orden, capítulo 3:1 del libro de Daniel, dice que el rey Nabucodonosor levantó una estatua que se le tenía que adorar, hasta nos da las medidas, ahí parece que dice que son 60 codos de largo y 6 codos de ancho. Así que la escritura allí nos está diciendo que había una orden presidencial. Esta era una ley que tenían que adorar la estatua. Pero estos tres jóvenes caminando con el Espíritu Santo de Dios, ahí la Biblia relata, son los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que sus nombres verdaderos eran Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus verdaderos nombres, pero son más conocidos por los nombres que le dieron los babilónicos, que Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos jóvenes caminaban con Dios, caminaban con el Espíritu Santo de Dios. Así que ellos no se inclinaron, porque la orden era que todas las naciones, todo el reino de Nabucodonosor, que era extenso, ellos se tenían que inclinar ante la estatua, pero ellos no lo hicieron. Y los acusaron y dijeron, mira, estos jóvenes no te obedecen, rey Nabucodonosor, esto no se inclinan ante la estatua. Y entonces él mismo tuvo que venir con ellos y les dio otra oportunidad. Y les dice, miren, si ustedes se inclinan ante esta estatua, no van a ser metidos ahí al horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, que si el Señor nos salva, está bien. Y si no nos salva, pues está bien, no importa, pero no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Mire, eso es alguien que está caminando con el Espíritu Santo de Dios. Si me salva de este peligro, bien, y si no, también. Yo estoy con él y es 100% que mi Dios Todopoderoso, si no en esta vida, en la vida eterna, me voy con él de todos modos. Es un pasaporte a la vida eterna en primera clase. Gloria a Dios. Así que la Biblia dice que los hombres fuertes los cargaron y los mandaron al horno calentar 7 veces más y pusieron a los hombres fuertes, los cargaron para que los echaran en el horno ardiente 7 veces más, alto grado de temperatura, pero la Biblia dice que estos hombres, mejor ellos se calcinaron. Y los tres hombres que caminaban con el Espíritu Santo de Dios, no les pasó nada. Dice que tanto que allá andaban paseándose dentro de las llamas de fuego, y entonces el mismo Nabucodonosor vino a ver y dijo, pero que no son tres los que metimos al horno de fuego, y yo veo a 4 hombres ahí, dice, pero el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea que él en su expresión de él así dijo, pero nosotros sabemos que era el Señor Jesucristo, era una teofanía, el Señor Jesucristo mismo es atendiendo ahí a los que son fieles a él. Eso dice la escritura, la palabra de Dios dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Él conoce a los que son suyos, están sellados los que son de él. Y la Biblia dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, por el fuego no te quemarás. Así que si estás pasando como en un horno, así tus problemas son tan fuertes, no te preocupes, el Señor Jesucristo está contigo, está en la palabra de Dios. Entonces dice que el rey Nabucodonosor lo que hizo fue levantó otro edicto, que todo aquel que no invocare, que no temiera ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, fuera descuartizado. Lanzó otro edicto. Así que el hombre natural se sujeta a las cosas espirituales. Bendito sea nuestro Dios. Lo vemos en esa escritura.
Lo vemos también en Daniel, en el capítulo 6, allí habla de Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones. Allí también dice la escritura que allí era otro rey, ya era el rey Darío, pero era el mismo reino. Entonces el rey Darío dice que lo obligaron, los sátrapas, los gobernadores, por envidia, obligaron a que se levantara un edicto que todo aquel que no adorara al rey Darío en un plazo de 30 días fuera echado al horno de fuego. Pero Daniel, él supo, dice la escritura, ahí está en el capítulo 6 del libro de Daniel, él supo de ese edicto y él lo que hizo, abrió las ventanas para que lo vieran, las ventanas que dicen que daban directo a Jerusalén, en esa dirección, y él empezaba a orar. Y entonces fue acusado Daniel ante Darío, que Darío lo tenía en alta estima, porque Dios le había dado una sabiduría grande porque él era el que le dirigía el reino, él era el consejero del rey. Bendito sea nuestro Dios. Y a ese grado quiere nuestro Dios que llegue la iglesia de Jesucristo, a que los verdaderos ministros, ellos sean los consejeros de los gobernadores, de los presidentes, porque la iglesia ya tiene que tomar su lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia está en esta tierra para ser victoriosa. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Así que David dice que lo acusaron y le dijeron, mira, este Daniel no te obedece, él está orando a otro Dios. Y tú sabes que cuando la ley de Medo-Persia no puede ser abrogada, no puede ser revocada. Lo que tú firmaste ya no puedes ni tú mismo desecharlo. Así que lo que hizo Darío en contra de su voluntad es, dice, pues aventarlo al foso de los leones. Pero como Daniel estaba en el espíritu, caminando en el espíritu, sabemos que los leones comen carne, pero como él no estaba en la carne, él estaba en el espíritu, no pudieron comérselo. Bendito sea nuestro Dios, porque eso es alguien que está caminando con el Espíritu Santo de Dios. Dios te va a librar. La Biblia dice que si tus enemigos vienen por un camino, por 7 caminos saldrán despavoridos, saldrán dispersos, con gran espanto, porque Dios mismo le pone ese miedo, ese temor a esas personas que quieran hacerte daño. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia dice que ningún arma forjada contra ti prosperará y vas a condenar toda lengua que se levante en tu contra. Eso es lo que dice la bendita escritura. Esa es la herencia de los hijos de los siervos de Jehová. Así que esa es una herencia que nosotros tenemos. Es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y vemos que Daniel ahí en el foso de los leones, Dios lo libró porque caminaba con el espíritu, estaba en el espíritu, él no olía a carne. Así que vino Darío, dice muy preocupado, vino muy de mañana y dice que ni siquiera durmió el rey y dijo, Daniel le habló ahí desde arriba en el foso de los leones, le dijo, Daniel, el Dios a quien tú constantemente sirves, te ha logrado librar de estos leones. Y entonces oyó la voz de Daniel que dijo, sí, oh gran rey, mi Dios me ha librado, bendito sea nuestro Dios. Y también así como Nabucodonosor, él levantó otro edicto donde dijo que el que no adorara al Dios de Daniel también iba a ser destruido. Y no solamente ellos, sino toda su casa, toda su familia. Así que los presidentes, los gobernadores, cuando hay alguien que camina con el Espíritu Santo de Dios y da esa evidencia, dice que se sujetan a nuestro Dios todopoderoso, porque sabemos que nuestro Dios hermoso, poderoso, Él creó todas las cosas. En Él, dice la palabra de Dios, en Él las cosas subsisten. Por Él fueron creadas, dice, los cielos y la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, sea visibles o invisibles, cosas visibles o invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él se le sujetan todas las cosas y por Él las cosas subsisten. A lo que voy es esto, que todo lo sujetó bajo sus pies. Todo está sujeto al bendito Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que el enemigo no quiere que la iglesia sepa, que todo está sujeto a Él, a nuestro Dios todopoderoso, que no somos cualquier cosa, somos la iglesia de Jesucristo. Que a mí se me quedó grabado mucho
capítulo 1, versículo 22 del libro de Efesios, donde dice que esa autoridad, ese poder, ese dominio que tenía Jesucristo cuando vino a esta tierra, eso se lo heredó también a su iglesia, lo dio por cabeza a su iglesia, a sus hijos, a los que caminan con el Espíritu Santo de Dios, a ellos les dio esa autoridad. Dice, yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, sobre todo demonios. Y dice la Escritura, yo les doy ese poder de hollar esos serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada les va a dañar. Ahora Salmo 91 claramente nos dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hollarás, dice, lo vas a pisotear, lo vas a desaparecer con los pies al cachorro del león. Sabemos que el enemigo también, como sabe que nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, es el león de la tribu de Judá, también la Escritura nos dice en 1 de Pedro 5:8, velad y orad, dice la bendita Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león, también se hace pasar como león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Salmo 91 dice, hollarás al cachorro del león. O sea que al cachorro es el hijo de león. Vas a hollar, va con los pies, va a estar sujeto bajo tus pies ese cachorro de león. Los hijos del diablo, está diciendo, esos hijos del diablo van a estar bajo tu autoridad, bajo tu dominio, porque eso es lo que dice la Escritura. Los vas a reprender, los vas a echar al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hollarás al cachorro de león y al dragón, está hablando del diablo, los vas a hollar, los vas a desaparecer, los vas a hacer que retrocedan esas potestades inmundas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ti es mayor. Eso es lo que dice la Escritura, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que no tengamos miedo, que no le tengamos temor. Ellos son los que tienen que huir ante alguien que camina con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ellos van a huir no por nosotros, sino por el que está dentro de nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea nuestro Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad. Vamos al capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a ver la bendita Escritura. Ya vimos estos dos ejemplos. Hay más, hay mucho más en la palabra de Dios. De Sadrach, Mesach, Abednego fueron librados del horno de fuego. Daniel del foso de los leones, llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos ejemplos acerca de hombres y mujeres, como la reina Esther. La reina Esther también era una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. A ella no le importó su vida, porque presentarse delante del rey sin audiencia era perder la vida. Y ella se presentó delante de él. Claro, dice la Escritura que primero ayunó, oró, y una mujer guerrera, valiente, que expuso su vida por su pueblo. Porque cuando ella entró, dice, a la presencia del rey, entonces ella dio el informe, lo que estaba pasando, lo que el rey no sabía. Así que entonces el rey levantó un edicto que todo el pueblo de Israel que iba a ser destruido, todos los judíos iban a ser eliminados, pero por una mujer, la reina Esther, una verdadera guerrera, llena del Espíritu Santo, salvó a toda una nación, a todo un pueblo, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Yo puedo ponerle más ejemplos, pero bendito sea nuestro Dios. Es alguien que está caminando con el Espíritu Santo de Dios, alguien que ama a Dios, que le teme a Dios. Dice la Biblia que él ama al que tiembla ante su palabra. Ahora, Isaías 8:13 nos dice muy claramente, apúntalo muy bien, 8:13 de Isaías, dice, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo, no el diablo, no, nuestro Dios dice que le debemos de tener más temor a él que al enemigo, y el mundo actúa al revés, no es así, le tiene más miedo al diablo que a Dios, y no es así. El diablo dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Él es el que va a huir cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo que nos da esa convicción. Alabado sea su santo y bendito nombre. En Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a nuestro perfecto Dios eterno. Gloria a Dios. Capítulo 8.
Mire, todo el capítulo 8 de Romanos, todo está dedicado al Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu contra la carne. Si alguien habló más del Espíritu Santo de Dios, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo casi en todas sus cartas está hablando del Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, donde quiera que llegaba el apóstol Pablo, era lo primero que preguntaba: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y esa es la pregunta que se tiene que hacer en todas las generaciones, en todos los hijos de Dios. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesucristo? Porque eso es el complemento. Bendito sea nuestro Dios. Recibir a Jesús está bien, vamos bien, pero el siguiente paso es recibir al Espíritu Santo de Dios, ser lleno del Espíritu Santo de Dios, caminar ya como nueva criatura, caminar con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en otras versiones dice van pasando, todas se van haciendo nuevas, todas son hechas nuevas. O sea, ya es un corazón nuevo, ya con un corazón sensible a Dios, quitando ese corazón de piedra, ya son cosas nuevas. Y realmente nosotros estamos aprendiendo cosas que nosotros no sabíamos, cosas que ignorábamos. El Espíritu Santo nos las está enseñando, porque dice la Biblia que acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no puede entender estas cosas. Como hombre natural, como hombre carnal, nadie las puede entender. Tiene que ser alguien que está en el Espíritu Santo para que entienda. Por eso dice la Biblia que el mundo no nos conoce porque a él tampoco lo reconoció. En los del mundo, dice, el mundo los oye. Eso dice, los que son del mundo, el mundo los oye. Pero vos, el que es de Cristo, dice, el que es de Cristo, ese los va a oír, ese los oye. Gloria a nuestro Dios. Dice versículo 1, capítulo 8, todo el capítulo está, lo puede leer, está hermoso, está precioso, es hablando del Espíritu Santo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no andan conforme al intelecto humano, al razonamiento humano, sino es conforme al Espíritu, los que no andan con mente natural, como hombre natural. No es así, aunque sea un profesionista, es muy diferente la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios, porque el apóstol Pablo cuando él escribe, dice, cuando vine a vosotros, no vine con sabiduría humana, con sabiduría de los hombres, sino vine con la sabiduría del Espíritu Santo, con demostraciones, con poder del Espíritu Santo, con lo sobrenatural, con los que da el Espíritu Santo de Dios. Es muy diferente, bendito sea nuestro Dios. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, la ley, conforme a la ley, dice que si no cumplía con uno de los requisitos, con uno de los mandamientos, ya era muerte. Pero ya conforme en este tiempo de la gracia, ya conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice que nos ha librado de la ley. Ya no estamos conforme a la ley, estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos los 613 mandamientos que tenían en el Antiguo Testamento, sino que ahora estamos bajo la gracia divina de nuestro Dios Todopoderoso a través del sacrificio de Cristo para acá. Ya, entonces ya estamos, dice la Biblia, en la ley del Espíritu. Estamos en la ley del Espíritu, no en la ley de Moisés, sino en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Nos ha librado del pecado, el Espíritu Santo nos ha librado de la muerte. Ahora la Biblia dice que ya la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, sino que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 48:14 que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que en la tumba no termina todo. Ahí alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios no termina todo en la tumba. Él empieza a vivir toda una eternidad. Es más, la Biblia habla en el libro de Primera de Reyes, ahí habla de Eliseo, perdón, Segunda de Reyes, habla de Eliseo, donde dice que sus huesos
sus huesos, dice que ya estaban enterrados, pero dice que vino una armada y murió un soldado y lo enterraron ahí donde estaba Eliseo, y al recibir ese soldado muerto, el toque de los huesos de Eliseo, dice que lo resucitó. Era tanta la unción, el poder que tenía Eliseo, que aún sus huesos tuvieron esa capacidad de resucitar a un hombre, esos huesos. Gloria a Dios. Es que la unción así es. La unción, el poder de Dios, ese no termina. Ese sigue. Perdón. Gloria a Dios. Sigo con el capítulo 8 del libro de Romanos. Bendito sea nuestro Dios. Porque lo que era imposible para la ley, que nadie pudo guardar la ley, eso dice la Biblia, nadie pudo guardar la ley. ¿Sabe qué fue lo que hizo nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso? Dice, como nadie pudo guardar la ley, todos van a ir a la condenación eterna, pues voy a hacer algo. Dice allá en Jeremías, parece que es 33, 30, perdón, 30, 30, 30, 30, 31, 30, 31, donde dice la escritura que va a ser un nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Bendito sea nuestro Dios. Alabad, pondré mis leyes en sus mentes, sobre sus corazones las escribiré. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Bendito sea nuestro Dios. Y se cumplió. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Ahí es donde nos dice la palabra de Dios que se cumplió lo que estaba escrito en Jeremías, lo que lo profetizó él. Ahí está en Hebreos, cuando dice, pondré mis leyes en sus mentes, sobre sus corazones las escribiré, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ya viviendo bajo la gracia, lleno del Espíritu Santo de Dios, caminando con el Espíritu Santo de Dios, ahora ya es diferente. Ya no le hacemos caso a la carne, sino que ahora vivimos conforme al Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 6, 8, 6, voy a saltarme poquito, perdón, 5, 8, 5 de el libro de Romanos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, está bien claro este versículo. Los que son de la carne, pues no más piensan en las cosas de la carne, en las cosas humanas, naturales, pero los que son del Espíritu, estos están pensando en lo celestial. Y bendito, ahorita vamos a ver cómo el Espíritu y la carne, dice la Biblia, que hay una enemistad entre ellos, no se llevan entre sí, porque el Espíritu Santo lo que quiere es guiarte a la vida eterna, a lo celestial, a las mansiones preciosas que tiene Dios preparadas para nosotros. Y la carne te está jalando para lo terrenal, lo de la tierra solamente. Eso es lo natural, la carne, para la tierra, y el espíritu para el cielo. No se llevan entre sí, porque el Espíritu Santo te está diciendo, mira que hay cosas mejores, y la carne dice, no, es lo que tus ojos ven. Y el Espíritu Santo te pone ojos espirituales para que veas más allá de los ojos naturales. Y eso lo sentimos los que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. En el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, y es una vida eterna. Así que el ocuparse de la carne es muerte. Hasta ahí nada más, hasta donde llega esta tierra y ya. Donde llega este mundo y ya se entierra y ya hasta ahí llega. Pero un día va a haber un juicio. Bendito sea nuestro Dios. Pero vamos a seguir con esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque la persona quiera, no puede. Un alcohólico, un drogadicto, aunque quiera salir así, no puede. Quieren, pero no puede. Tiene que haber una fuerza mayor. Y sí hay reformas de alcohólicos anónimos, de drogadicción, pero vuelven a caer otra vez. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre esa persona, realmente le quita de raíz todo vicio, todo lo que no es de Dios, se lo arranca de raíz y le quita esos deseos. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Así que busquemos las cosas del Espíritu de Dios.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren, no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden. Bendito sea nuestro Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que es bien importante ser portador del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la gloria de Dios, que es lo que impartimos cuando declaramos, cuando le predicamos la palabra de Dios a otras personas. Usted le está transmitiendo vida. Eso es lo que usted es un portador de vida. Eso es lo que le está dando a otro, vida. Vida, cuando le predica a otro la palabra de Dios, es vida. Es lo que dice la Escritura: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios. Hermosos son, dice, los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Es más, Isaías capítulo 55 dice que los árboles darán palmadas de aplauso. Cuando alguien predica la palabra de Dios, hasta la naturaleza se alegra, porque ellos conocen a Dios, dice la Escritura. Así que yo le creo lo que dice la palabra de Dios. Es algo hermoso, esto es algo emocionante. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos al versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice que tenemos que morir para este mundo. Tenemos que morir a este mundo. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros somos bautizados en agua, somos sepultados juntamente con Cristo. Así que ya murió ese viejo hombre y empieza a vivir un nuevo hombre, una nueva criatura. Así que somos nuevas criaturas, es un nuevo nacimiento. Hasta que la persona no experimente ese grande milagro del nuevo nacimiento, verdaderamente no va a cambiar. Le va a costar mucho trabajo, por más consejos que le den, por más palos que le den ahí duro y duro. No va a cambiar. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios quien haga cambiar a esa persona, porque nosotros realmente queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro, y lo que hace el Espíritu Santo de Dios es un cambio de adentro hacia afuera. Primero cambia el corazón, le quita ese corazón endurecido, ese corazón de piedra, y le pone un corazón sensible, un corazón de carne, sensible al Espíritu Santo de Dios. Es más, capítulo 9, versículo 4 del libro de Job, nos dice la bendita Escritura que el que endurece el corazón contra él, hace una pregunta: ¿le irá bien? ¿Le irá a ir bien al que endurece el corazón contra Dios? Claro que no, pero ahí queda esa pregunta. Y 9:4 de Job dice: el que endurece el corazón contra él, ¿le irá bien? Sabemos que no, sabemos que no. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy es el día de la salvación, bendito sea nuestro Dios, para empezar a conocer las cosas del Espíritu, las cosas del Espíritu Santo. Te aseguro que no te vas a aburrir. Esto no es un aburrimiento. Vas a querer más y más y más de Él, a ser lleno del Espíritu Santo de Dios todos los días, a que tu copa esté rebosando. Bendito sea nuestro Dios, del poder, de la unción de Dios. Ya esa vida insípida, esa vida que era como el agua, que dice la Biblia que el agua es inodora, incolora y que no tiene sabor. Así esa vida es cuando dice la Biblia que Dios, el primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua en vino. Somos nosotros mismos que esa vida simple que llevábamos la convierte en gozo, en paz, en vino y vino nuevo. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por ello. Alabado sea su santo y bendito nombre. Dice el versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Cristo. Él fue el que lo resucitó, el Espíritu Santo. Cuando Él vino en cuerpo humano como nosotros, el Espíritu Santo vino y lo resucitó. Pues ese mismo Espíritu Santo
dice que nos va a resucitar también a nosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo nos va a resucitar un día a nosotros. Por eso es bien importante en esta tierra caminar con el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, y Gálatas capítulo 5 en el versículo, voy a empezar desde el 16. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Ya voy a cerrar, gloria a Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esto es caminar en el Espíritu. El título del mensaje hoy es caminando en el Espíritu Santo. Y mire lo que dice la Escritura 5:16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, o sea, caminen en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, se está oponiendo esta carne y el Espíritu. Hay una enemistad, no se llevan entre sí. Dentro de nosotros, ya lo hemos dicho, hay dos fieras peleando. La fiera que más alimentes, esa va a ganar. Si alimentas al Espíritu que mora en ti, con la palabra de Dios, con alabanzas, con adoración, en oración, en comunión con nuestro Dios, vas a estar más fuerte y menos vas a sentir los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues versículo 18 nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Está bien claro esta palabra. Y Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Mire, ahí están, ahí nos dice claramente el apóstol Pablo cuáles son las obras de la carne contra las que estamos luchando también diariamente. Por eso necesitamos caminar en el Espíritu, porque realmente con nuestras propias fuerzas tenemos que reconocer que no podemos. Jesucristo mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que el Espíritu Santo que mora en nosotros va a hacer que venzamos todas estas cosas de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son las famosas divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Mire, la Biblia dice que ni los borrachos heredarán el reino de Dios, ni los borrachos sociales. Yo cada viernes, yo me puedo controlar, dicen, yo controlo al vino, yo controlo el licor. No es cierto eso. Dice que ni los borrachos, o sea, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que hacen esto y lo vuelven a hacer, y muchas veces piden perdón y se arrepienten, pero vuelven a hacerlo otra vez. Esos son los que practican. Los que no dicen ya, hasta aquí nada más. Como dijo Jesús a la mujer pecadora, ve y no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Ya, hasta aquí nada más. Benditos sean los que practican tales cosas. Ya, por ejemplo, por eso es que Dios perdona a los adúlteros, a los fornicarios, a las prostitutas, a los alcohólicos, a todos los perdona, pero dice, ve y ya no peques más, ya son limpios de todo pecado, limpios de toda inmundicia, de toda contaminación. Pero vamos a seguir aquí, dice, bendito sea nuestro Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego empieza a hablar de lo bueno, más el fruto del Espíritu, con lo que podemos contraatacar lo que son las obras de la carne. ¿Cómo la vamos a poder contraatacar? Primero dice, con fruto del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, no hay ninguna constitución, nada que te impida que hagas estas cosas, que tengas amor, que tengas gozo, que tengas fe,
que tengas benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Nada te vas, no hay ninguna ley que te lo impida. Así que es una libertad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Versículo 24, que digo que este es un sello que le ponemos. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estas cosas no son del Espíritu. Pero los que son de Cristo, versículo 24, lo vuelvo a repetir, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir? Que la cruz, Jesucristo ya lo hizo todo. Cuando Él dijo, consumado es, cuando dice que el velo se rasgó de arriba abajo, dijo, hecho está. Ahora, para nosotros, ir a la cruz es diariamente. Tenemos que crucificar la carne todos los días. Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, sígame cada día. Tome su cruz cada día. Diariamente crucifica esa carne con sus pasiones. Y Él nos dio esa arma poderosa que se llama Espíritu Santo, con la que podemos vencer todas estas obras de la carne. Benditos los que son de Cristo han crucificado. Vamos a ir todos los días a la cruz. La cruz es un símbolo que para nosotros vamos a crucificar la carne diariamente. Crucificar, dice la bendita, lo dice aquí la escritura, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y todos los días, cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Vaya a la cruz todos los días. Y ya, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Y cierro con Romanos 8:11. Gloria a Dios. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. O sea que no solamente es para cuando nos resucite, sino que en esta tierra, en este tiempo, Él va a hacer que vivamos, que vivamos para Cristo y muertos para el mundo, muertos al pecado. Gloria a Dios. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí están manifiestas las obras de la carne que vimos. Adulterio, fornicación, inmundicia, disensiones, herejías, borracheras, orgías y como dice cosas semejantes. Lo que vimos, aquí está la clave. Aquí está la clave. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Primero dice, si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Morir espiritualmente, después físicamente, pero mientras va a morir espiritualmente, como murió Adán y Eva cuando pecaron, murieron, dice la Biblia, espiritualmente primero, después fue físicamente, pero el que está muerto espiritualmente no siente nada. Por eso el rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, porque ya no sentía nada. Pero aquí dice, en la segunda porción de este versículo, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis vivos para Cristo, bendito sea el Señor. Entonces Dios nos ve vivos, no como la iglesia de Sardis, cuando le dice, tú que tienes el sobrenombre de que vives y estás muerto. Para el mundo estaba viviendo, pero para Dios estaba muerto, toda esa iglesia. Así que vivamos conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es el que vivifica nuestros cuerpos mortales y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Seguimos caminando en el Espíritu Santo de Dios. Sean bendecidos, sean multiplicados, como dice la bendita Escritura, y que estén bajo esa cobertura divina todos los días de su vida, caminando en el Espíritu Santo de Dios. Hoy le hablé a la iglesia del Señor Jesucristo, hablando a la iglesia, hablando a los hijos de Dios, caminar en el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo glorioso, lo majestuoso. Te aseguro que no va a haber ni un poquito así de aburrimiento en tu vida. Soledad, envidia, egoísmo, todas esas cosas
ni las vas a pensar porque tan llena está la persona del Espíritu Santo que no tiene tiempo de andar viendo otras personas, de andar juzgando, de andar mucho menos andar criticando, porque está caminando en el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, abrazos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Bendito sea nuestro Dios.